entramos a la clase número 3, perdón, a la hora número 3 de nuestra clase número 8 y quedamos en la G y entramos a la H. Entonces dice, la muerte de Cristo da al creyente una nueva creación. Por eso es la importancia de entender la muerte, pero también la importancia de entender la resurrección y de entender toda la obra de expiación que en Jesucristo fue llevada a cabo. El único que lo pudo hacer era Dios hecho carne. Tengamos bien definido eso en nuestro corazón. Ningún otro ser lo hubiera podido hacer sino Él. Bien, la muerte de Cristo da al creyente una nueva creación. Entonces, el poder de la muerte espiritual en el creyente es destruido. Por eso en la resurrección puede dar una nueva creación. En la muerte de Cristo se asegura la redención de la maldición de la ley. El que se hizo maldito por nuestras maldiciones, para que así en el poder de la resurrección fuéramos para bendición. Se provee liberación de la esclavitud de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Se provee la base de nuestra filiación. Esto es, venimos a ser hijos de Dios y Él nuestro Padre. Se elimina la distancia moral entre el hombre y Dios. Bien, entonces vamos a la primera. El poder de la muerte espiritual en el creyente es destruido. Segunda de Corintios 5:17, de modo tal que si alguno está en Cristo, nueva creación es, lo viejo ya pasó y aquí todo es hecho nuevo. Entonces, igualmente en ese poder vemos que el poder espiritual de la naturaleza de pecado, que era lo que nos mantenía bajo el reinado de muerte por ese pecado, fue destruido. Por eso es que Él al bajar puede destruir el imperio de la muerte, esto es al diablo. Bien, el poder de la muerte espiritual en el creyente es destruido. Perdón, ya ese. Vamos al segundo. En la muerte de Cristo se asegura la redención de la maldición de la ley. Gálatas 3:10 y Gálatas 3:13. En el 3:10 dice, los que se preocupan solo por cumplir la ley están bajo maldición, porque está escrito, uno debe hacer todo lo que dice la ley, y si no obedece siempre la ley, estará bajo maldición. Por eso es que tenemos el gran privilegio que por el poder de la gracia de Dios ahora podemos vivir en una nueva ley, la ley de vida. Amén. Gálatas 3:13. Estamos en el segundo, ¿no? En la muerte de Cristo se asegura la redención de la maldición. Gálatas 3:13. Sin embargo, Cristo pagó el precio total para liberarnos de la maldición de la ley. Lo absorbió por completo, mientras se convirtió en una maldición en nuestro lugar. Porque está escrito, todo el que es colgado de un madero es doblemente maldito. Esa es una versión diferente. En la versión Reina Valera dice que él se hizo maldito por nuestros pecados para que nosotros ahora fuéramos, ya no estuviéramos malditos bajo la ley de la muerte. Eso es importante entenderlo. Por eso es que ya no somos malditos de la muerte. Por eso es que ya no estamos bajo el poder de la maldición de muerte, porque ya el que no tenía pecado se hizo pecado para llevarse el poder de la maldición del pecado y destruir el poder de la maldición de la muerte en él. Amén. Eso es importantísimo que lo entendamos. Bien, se provee liberación de la esclavitud de la ley. Colosenses 2:14. Teníamos una deuda porque no cumplíamos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. ¿Cuál era la paga del pecado? La muerte. ¿Saldó Él la cuenta del pecado? La saldó totalmente, hermanos. Por eso es que la muerte no tiene poder sobre nosotros, porque Él saldó todo lo que tenía que ver con la deuda que el pecado trajo a nuestras vidas. Bien. Se provee la base de nuestra filiación. Gálatas 4, 3 al 5.
Lo mismo sucede con nosotros. Cuando éramos niños éramos esclavos de las reglas elementales de este mundo. Pero cuando llegó el momento oportuno, Dios nos mandó a su Hijo, que nació de una mujer y vivió bajo la ley. Así lo hizo Dios para poder comprar nuestra libertad de la ley y adoptarnos como sus hijos. Entonces, recuerden, la muerte de Cristo Jesús provee la base de que nosotros pudiéramos venir ahora a ser hijos de Dios, nacidos de la simiente incorruptible. Me gusta la parte de Jesús cuando él se le aparece a María Magdalena, le dice: no me toques, yo voy a subir a mi Padre y a vuestro Padre, allí declarando que realmente nosotros vendríamos a ser igualmente hijos como Él es el Hijo. Amén. Esto es bien, bien hermoso con esa. Para mí fue una revelación tan profunda. Yo me acuerdo que el día que yo lo leí, el Señor me reveló esa palabra, fue a llorar. Y lloraba y decía: sí, Señor, oh my God, qué cosa tan grande, Señor, el saber que ahora de verdad hemos sido hijos de Dios, hemos sido transformados para ser hijos de Dios, nacidos de la simiente incorruptible, de la misma simiente con la que Dios se hizo carne. Wow, tremendo. Cuando uno comienza a pensar esas cosas es algo hermoso. Bien, se eliminó la distancia mortal entre el hombre y Dios. Hebreos 10, 19 al 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, oigan a esta, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Amén. Entonces vemos que la distancia fue totalmente quitada. Ya nosotros no es solamente poder venir a la presencia de Él, sino entender que ahora Él es uno con nosotros. Amén. No solamente es saber que podemos entrar al lugar santísimo, sino que ahora también lo tenemos dentro de nosotros. Amén. Bien, se provee también la reconciliación con Dios, se asegura el perdón de todos los pecados, se provee limpieza constante de todo pecado, se provee la base de la justificación, la condenación es quitada para siempre, se efectúa la compra del creyente para Dios, su muerte fue dada para tener ahora vida. Todo eso lo hizo la obra de la cruz, cuando Él muere, cuando Él fue sepultado. Amén. Entonces, se provee la reconciliación con Dios, Romanos 5:10. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Por qué? ¿Por la muerte de quién? De su Hijo. Por eso pudimos ser reconciliados con Dios una vez y para siempre. No es por un ratico, no es por el momento en que usted está alabando al Señor allí en la iglesia. No es por cuando usted solamente está orando. No. Es una vez y para siempre. Es durante todo este tiempo aquí en la tierra y también allá, cuando subamos. Amén. Bien. Se asegura el perdón de todos los pecados, Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Se provee limpieza constantemente de todo pecado. Primera de Juan 1, 7 y 9. Versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo ¿qué? Pecado. 9. Si confesamos nuestros pecados, o sea, si ponemos nuestra confesión de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra, que la sangre de Jesucristo tiene el poder para perdonar todas mis faltas, igualmente la sangre de Jesucristo va a perdonar todas nuestras faltas. Amén. Bien, entonces se provee igualmente la base de la justificación. Romanos 5:9. Con mucha más razón ahora seremos salvos de la ira de Dios, porque Él nos aprobó por medio de ¿qué? De la muerte de Cristo. Oigan bien a esto. Este versículo es muy poderoso. Voy a volverlo a repetir. La muerte de Jesucristo provee nuestra justificación. Romanos 5:9, con mucha más razón ahora seremos salvos de la ira de Dios porque Él nos aprobó por medio de la muerte de Cristo.
nos aprobó por medio de la muerte. Entonces, por medio de la muerte nosotros estamos muertos al pecado, pero ahora igualmente la justicia, el poder de la resurrección nos lleva a que seamos justos delante de Dios, que seamos rectos delante de Dios. Amén. Bien, Romanos 8, 34 al 35, en donde la condenación es quitada para siempre. Nosotros sufrimos mucho de condenación. El creyente sufre mucho de condenación, hermanos. De verdad, es impresionante. Nos sentimos condenados hasta de un pensamiento malo que venga a nuestro corazón. Ya, mejor dicho, se siente uno mal. Pues sí, está bien que se sienta mal, pero también tiene que echar fuera ese sentimiento para decir, no, espérate, la sangre de Cristo me lava de toda condenación. Pero es importante entender estos versículos 34 y 35. ¿Quién va a condenarnos? Cristo fue quien murió por nosotros y además resucitó. Ahora Cristo está sentado a la derecha de Dios y está rogando por nosotros. 35. ¿Podrá algo separarnos del amor de Cristo? Ni las dificultades, ni los problemas, ni las persecuciones, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni tampoco la muerte. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Esto significa que las peleas que usted haya tenido con su esposo, o que usted las haya tenido con su esposa, o peleas que usted haya tenido con sus familiares, o peleas que haya tenido en general, oigan bien, nada, absolutamente nada puede separarnos del amor de Cristo. ¿Ok? Eso lo tenemos que llevar en nuestros corazones, permitir que esa verdad permee nuestros corazones para darle duro y en la jeta al diablo. Sí, es verdad, cuando venga el diablo a decirnos cualquier mentira, nadie me puede separar del amor de Cristo, oye, porque Él está dentro de mí. Él es uno conmigo. Él lo hizo posible en la cruz del Calvario, lo hizo posible cuando bajó y cuando resucitó, la muerte no lo pudo retener. Amén. Entonces eso es importante. Bien, se efectuó también la compra del creyente para Dios. En la muerte se efectúa una vez y para siempre la compra del creyente. Primera de Corintios 6:20, porque Dios los ha comprado por un precio. Así que con su cuerpo honren a Dios. Con su cuerpo honren a Dios, porque Dios nos ha comprado por un precio. ¿Cuál precio? El precio de sangre. ¿A través de qué? A través de su muerte. Amén. Primera de Corintios 6:20 fue el versículo que usé para eso. Bien, primera de Juan 3:14. Su muerte fue dada para tener ahora nosotros vida. Su muerte fue dada para que nosotros ahora tuviéramos vida. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Qué era lo que reinaba antes en nosotros? La muerte. ¿Por qué reinaba la muerte? Por el pecado. Pero una vez quitado el pecado y habiendo él bajado, destruyó el imperio de la muerte. Esto es al diablo, al que tenía ese imperio, al diablo. ¿Y qué hizo? Nos dio también, en el poder de su resurrección, nos dio la vida. Por eso hemos pasado de la muerte a la vida. Una de las oraciones en las que yo más le digo a mi alma: has pasado de la muerte a la vida, has pasado de la muerte a la vida. No estás más en las regiones del Hades, ya no estás en la región de muerte. Has subido, estás arriba, has subido. Tienes que subir más, alma mía, porque ya eres un alma del espíritu de vida, no del espíritu de muerte que estaba dentro de ti. Amén. Entonces, eso es importante que lo entendamos. Bien, vamos al siguiente punto. Y la muerte de Cristo despojó a Satanás de su poder. La muerte de Cristo despojó a Satanás de su poder. En relación a Satanás y a los poderes de las tinieblas, se asegura su derrota, porque al llevarse la naturaleza de pecado y haber bajado, destruyó totalmente, oigan bien, al que tenía el poder del pecado, esto es al diablo. O sea, cuando yo me estoy refiriendo a que ya no hay ningún poder de las tinieblas gobernando sobre mí, es la verdad. ¿Por qué? Porque Él destronó la muerte sobre mi vida. ¿Por qué? Porque la naturaleza de pecado que le daba a ellos autoridad para gobernar sobre mí ya fue totalmente quitada. ¿Cuántos están contentos por eso? ¿Sí entendieron? Deberían estar felices. Caramba, así seamos poquitos en este momento y vamos a estar contentos.
Amén, gozosos por eso, de verdad que sí. Yo le digo a Satanás, no, 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 no. Nada de lo que había en mí con respecto a ti, a principados, a potestades, a lo que gobernó en mi vida, no tiene autoridad nunca más sobre mí. Porque yo he creído que ahora la vida de Cristo, quien es mi cabeza, es la que reina. Yo tengo la mente de Cristo ahora, no la mente caída del diablo. Esa fue destruida, aplastada. Todos los sesos. ¿Usted alguna vez ha visto una cabeza aplastada? Se puede imaginar todos los sesos que se le salieron, ¿no? Así también fue la de la serpiente. Amén. Aplastada una vez para siempre. ¿Ok? Y más el veneno que había debajo de esa lengua, de esa cascabel, de ese animal tan feo. Bueno, bien. Entonces, la muerte de Cristo despojó a Satanás de su poder. Vamos entonces a la primera. En relación a Satanás y a los poderes de las tinieblas se asegura su derrota. Vamos a Colosenses 2. Colosenses 2, 13 al 14. Y a nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. 14. ¿Anuló qué? El acta, ¿de qué? De los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. Entonces había un decreto de las tinieblas contra nosotros, que le daba a ellos poder. Ese decreto que ellos tenían, que era un decreto de muerte, de maldición, de condenación a nuestras vidas, dice que fue clavado una vez y para siempre. Pregunta, ¿será que hay algo en ese decreto de muerte que tenga poder ahora sobre nosotros? No, porque dice que Él la quitó de en medio de nosotros. ¿Ok? Estaba en medio de nosotros, pero la quitó de en medio de nosotros. Igualmente Él la crucificó, anuló, canceló. Oiga, canceló ese edicto de muerte sobre nosotros. Amén. Porque Él se llevó la muerte para que esa muerte fuera cancelada, anulada. Bien, Satanás fue arrojado fuera. Y de pronto puedas conseguir más versículos que te puedan ayudar a entender mucho más ese punto, pero solo puse uno. Bien, Satanás fue arrojado fuera. Juan 12:31. Necesitamos entender que el juicio ya fue llevado a cabo. Dice así: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo es echado, ¿qué? Será echado fuera. ¿Fue echado ya fuera de nuestras vidas? Sí. Ya fue echado fuera de nuestras vidas, aunque todavía esté en el mundo gobernando, porque el Dios de este mundo gobierna a todos aquellos que tienen esa mente caída de muerte, pero no a nosotros. Oigan, no a nosotros. Por lo tanto, de nosotros sí ya fue echada la muerte. Ya fue echada la muerte, porque Él se la llevó y nosotros hemos resucitado para vida. Entonces, de verdad que ese Dios de este mundo no tiene autoridad sobre nosotros. Por eso el mundo no nos puede afligir. Por eso no nos podemos conformar al mundo, porque ya nosotros estamos en otro reino diferente. Amén. Bien, Satanás es destruido. Hechos 2, 14 y 15. Por tanto, puesto que no, creo que es Hechos, no, Hebreos. Voy a arreglarla. ¿Ok? Voy a arreglarla. Sí, es que estaba leyendo el versículo y no me suena a Hechos, me suena a Hebreos. Hebreos 2, 14 y 15. Ok, Hebreos, bien. Bien, por tanto, puesto que los hijos participaron de carne y sangre, Él mismo, Jesucristo mismo, también participó de la misma naturaleza física, pero sin pecado, para que mediante la muerte pudiera dejar sin poder, destronara al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. ¿Lo hizo o no lo hizo? Pero tú tienes que creerlo, tú tienes que entender estas cosas profundas. Oye, Satanás,
la muerte ya no tiene poder sobre mí, porque ya yo no estoy en el lugar de muerte donde yo estaba, porque ya la naturaleza de pecado fue crucificada y ya yo fui resucitada con Cristo Jesús. ¿Cuántos están contentos con eso? Así lo repita una y otra vez y no me cansaré de repetirlo hasta que se les quede en el corazón y se haga carne dentro de ustedes. Así me toca que repetirlo yo también una y otra vez. Y me acuerdo a mí misma lo que las escrituras dicen acerca del diablo y tengo que recordarle al diablo y me tengo que recordar yo misma, oigan, ya fue vencido. Amén, ya fue vencido, ya fue vencido. Bien, entonces, ok, es destruido, bien. Y en el versículo 15, para que pudiera liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda su vida. ¿Cuántos estábamos en el temor de la muerte? ¿Cuántos éramos esclavos del pecado? Todos nosotros. Pero ya no somos explicados, ya no somos esclavos del pecado para vivir atemorizados con el reino de la muerte. ¿Contentos? ¿Felices? ¿Están felices? ¿Están felices? Sí, ok. Bien, son despojados y desnudados de su luz falsa y engañosa todos los poderes y principados. Colosenses 2:15. Colosenses 2:15, esta es de otra versión. Cuando hubo desarmado, desnudado, despojado a los principados, potestades, a todas aquellas fuerzas sobrenaturales del mar que actuaban contra nosotros y en nosotros, hizo de ellos un ejemplo público. Los exhibió como cautivos en una procesión triunfal, habiendo triunfado sobre ellos mediante la cruz. Entonces, ¿qué pasó? Fueron desnudados. Eso es como si imagínese usted que Jesucristo entró a una ciudad y destruyó a todos los malos de ese lugar. Y luego entonces llevó preso a todos los principados, a las potestades, los desnudó, les quitó la autoridad que ellos tenían, esa investidura que ellos tenían de gobierno, de muerte sobre nosotros, les fue arrancado, quitado, todo lo que llevaba el diablo contra nosotros, todo se le fue quitado. ¿Okay? Y luego, ¿qué hizo? Los exhibió públicamente. O sea, que él iba adelante y estaba mostrándolos a todos ellos desnudos, despojados de todo lo que ellos podían o hicieron y llevaron a cabo en nuestras vidas. Esto es profundo. Esto es profundo. Pablo estaba pensando en los triunfos de los reyes cuando los generales de los ejércitos llegaban a las ciudades y habían despojado al ejército contrario y habían triunfado sobre esos ejércitos. En donde siempre va a haber presos, donde siempre usted se puede imaginar, a ver, ¿cómo qué? ¿Qué general? Bueno, no puedo dar ejemplos porque no me siento, ok, bueno, pero en tal caso, ok, Cristo Jesús, el máximo general del ejército de Dios, ok, contra el ejército del mal. ¿Okay? Así podemos pensarlo mejor. Y Jesucristo, como el jefe supremo del ejército del bien, de la luz y la vida, ¿okay? Destruye a todos. Lleva a cabo lo que hizo cuando bajó y destruyó la cabeza de la serpiente, esto es al diablo, le quitó todo el poder de autoridad sobre la humanidad. Piensen en eso, piensen en eso. Y luego entonces, después de eso, los apresa. Los agarra, los apresa y los exhibe públicamente sobre todas las legiones, sobre todas las legiones de los cielos, sobre todos los que están en los cielos. Y los exhibe y les dice, vean, y sobre toda la humanidad, porque es también sobre la humanidad. Y les dice, vean, ahí está. El que los estaba apresando, el que los tenía esclavos, el que los tenía esto, el que los tenía oprimidos, el que hacía esto, todo esto ya fue destruido. ¿Qué fue lo que sucedió con Egipto? ¿Cuántos se acuerdan cómo Dios, de una manera sobrenatural, lleva a que ellos pasen por el mar muerto, se abre el mar muerto, pero justo en el momento en que iban pasando los del ejército,
¿ok? Aquellos que los oprimieron, aquellos que los tenían esclavos, aquellos que llevaban a cabo lo que hicieron con ellos, todo lo que les vino en gana. ¿Qué sucedió con todos ellos? Todo. ¿Quedó alguno? ¿Quedó alguno de ellos vivo? No, dice que fueron llevados hasta como plomo hasta el fondo de las aguas. Entonces yo les quiero hacer una pregunta. Si él ya despojó a todos los principados, a los que estaban sobre mí gobernándome y llevándome como esclava del pecado por la muerte, les quiero hacer la pregunta: ¿será que hay alguno de ellos que está ahora vivo sobre mí? No. Todos fueron despojados de su poder sobre mí. Y eso es lo que yo le tengo que decir al diablo y recordarle al diablo. No hay ningún principado, no hay ningún gobernador de las tinieblas que pueda gobernar mi vida nunca más, porque la muerte fue quitada sobre mi vida y ahora la naturaleza de pecado fue crucificada. Si es verdad, el secreto de todo esto es llevar una vida crucificada, viéndome muerta al pecado, pero igualmente viéndome resucitada. Y les puedo asegurar que por lo que estoy sentada en los lugares celestiales, puedo ver desde arriba, puedo ver a todos aquellos que Jesucristo ya despojó debajo de mis pies. Eso es lo que está significando ese versículo. Y eso fue lo que logró la muerte de Jesucristo. Amén. Entonces, son despojados, desnudados de su falsa luz y engañosos todos los poderes y principados, gobernadores, huestes de maldad de las tinieblas. ¿Cuántos están contentos por eso hecho? ¿Cuántos entendieron este poder? Amén. Bien, J. La muerte de Cristo en relación con la creación se asegura la liberación de la maldición. Romanos 8, 20 al 23. Por eso es que dice que los hijos, que la creación está esperando, ¿qué? A los hijos de Dios, para que se manifiesten los hijos de gloria de vida. Bien, entonces, Romanos 8, 20 al 23. La creación no pudo alcanzar su propósito original, pero no por causa de ella, sino porque Dios así lo dispuso. Sin embargo, queda esta esperanza, versículo 21, que la creación será liberada de la esclavitud, de la corrupción, para disfrutar luego la grandeza de los hijos de Dios. 22, perdón. Todos sabemos que hasta hoy toda la creación se queja de dolor, sufre como una mujer con dolores de parto. 23. No solo el mundo, sino también nosotros sufrimos, pero ya tenemos el Espíritu como anticipo de la promesa de Dios. Ahora, esperamos que Dios nos dé todos los derechos como hijos suyos cuando nuestro cuerpo sea liberado. Romanos 8, 20 al 23, esta de otra versión. ¿Ok? Pero pueden leerla de la versión Reina Valera. Bien, entonces, aún la creación es liberada ¿de qué? De la maldición. Bien, la obra sacrificial hecha en la cruz por nuestro Señor Jesucristo es descrita con los términos de redención, expiación, remisión, justificación, propiciación, sustitución, imputación y reconciliación. Todos estos conceptos de estas palabras, todo lo vemos en la ley mosaica. Por eso es que hay que entender, en ese punto es importante entender la ley mosaica, porque realmente en la ley mosaica todo esto fue llevado a cabo a través de los sacrificios que se hacían por los pecados del pueblo de Israel, en donde ellos recibían una redención, recibían una expiación, recibían la remisión y todas las otras palabras. ¿Por qué? Porque había un sacrificio que era una sustitución e igual una imputación en donde ellos podían estar en paz, una paz hasta que no volvían a pecar y tenían que volver otra vez a presentar el sacrificio, pero era una paz de todas maneras, ¿ok? Era una reconciliación. Pero todo esto que se lleva a cabo en la cruz del Calvario, esto lo que hizo Jesucristo ahora fue una vez
y para siempre. ¿Se acuerdan que yo les dije que yo usaba mucho el término una vez y para siempre? ¿Por qué? Porque es que una vez y para siempre todo se llevó a cabo. ¿Será que hay que volver a repetir la obra de la cruz? No. ¿Será que hay que volver otra vez que Jesucristo vuelva a derramar de su sangre? No. Esto sucedía ¿qué? En el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la sangre de los machos cabríos, la sangre de los corderos no perfeccionaba a ninguno de ellos. Aparte de eso, esa sangre solo cubría, mas no quitaba el pecado. ¿Ok? Pero ya con la sangre de Jesucristo, siendo Él el Cordero Santo de Dios, en Él sí podemos decir que fue hecha una vez y para siempre. Por eso cuidado, cuidado cristianos, cuidado hermanos y hermanas, cuidado con eso de que si llegase alguna vez a hacerse el tercer templo, ustedes correr a Jerusalén para hacer sacrificios por el pecado. No, Señor, ustedes ya no tienen por qué hacer ningún sacrificio por ningún pecado, así sean las ovejas, los bueyes, las vacas alazanas o lo que sea, pues que vayan a presentar ellos allá para perdón de los pecados. Eso ya fue hecho una vez y para siempre en el único y verdadero, en Cristo Jesús. Cuidado. Cuidado, guarden su corazón de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los anticristos, del espíritu del anticristo, pero también del anticristo. Amén. No sabemos, hay gente que dice que el rapto va a suceder antes de la tribulación, otros mientras la tribulación está sucediendo, otros al final de la tribulación. Realmente no lo sabemos. Así que lo único que yo puedo decir, porque yo no voy con ninguna, o sea, no voy con ninguna en el aspecto de que, o bueno, yo puedo decir que yo lo siento así, que vamos a estar en los 3 primeros años, que son los de paz, los de una falsa paz, ¿ok? Eso lo pienso, o 3 años y medio, ¿ok? Pero lo que usted piense está bien. De todas maneras, lo que sí me he propuesto en mi corazón es cuidar mi corazón de toda mentira, es cuidar mi corazón de toda falsa cosa, es cuidar mi corazón en entender que el único y el verdadero es Cristo Jesús, es cuidar mi corazón enfocado en el único que es el autor de la vida, Cristo Jesús, es mantener mi corazón enfocado en mi Salvador, es mantener mi corazón en el que es el autor y consumador de la fe, es mantener mi corazón en el Dios encarnado, Cristo, su Hijo Jesucristo, es mantener mi corazón en Él, es saber quién es Él, mantenerme con Él, vivir con Él, comer con Él, tener comunión con Él, etcétera, etcétera. Ok, eso es lo que yo me he propuesto en mi vida, sabiendo o no que, o creyendo una posición o creyendo la otra, no importando cualquiera de la posición de la que yo esté creyendo, ok, lo que yo quiero saber y entender es que mi corazón está guardado para Él y la muerte no me puede tocar. Amén. Y que yo voy a resucitar. Voy a resucitar. Gracias, Señor. ¿Verdad que se siente una presencia hermosa del Señor? Dios, gracias, 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 gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que lo más importante eres tú, lo que hemos creído de ti, lo que hiciste por nosotros. La obra de la cruz, Señor. El poder de la resurrección, la glorificación tuya, Señor. El saber que tú dijiste que ibas a volver, Señor, y volverás, 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 Señor amado. Porque el Espíritu y la novia dicen, ven, 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 ven. Y en esto hemos creído, Señor. Que igualmente, Señor amado, estando, Señor amado, en la gran tribulación, sentándose el anticristo, Señor, como se va a sentar, Señor amado, toda esa plataforma que se está llevando a cabo, Señor amado, para los finales del tiempo, Señor amado, de todas igualmente sabemos que tú eres poderoso para librarnos. En el nombre de Jesús, eso es lo más importante. Tenemos el Salvador, tenemos el Redentor, tenemos al Cristo verdadero, al Cristo que murió en la cruz. Tenemos al que resucitó. Gracias, Señor. Pero tenemos también, Señor, al que subió, al que fue puesto, Señor, a la derecha, Señor, tuya. Él fue puesto, Señor. Él traspasó los cielos y fue sentado en el trono.
Fue sentado en el trono del Padre, fue sentado para ser cabeza de toda la creación, para ser cabeza de la iglesia, Señor amado. Y nosotros como cuerpo de Él, Señor, sabemos que todo, absolutamente todo está sometido bajo los pies de Él y bajo nuestros pies. Por eso, Señor, te pedimos, guarda, Señor, a cada estudiante. Guarda a cada estudiante, Señor. Yo pido que todas las personas que pasen por esta escuela sean guardados en sus corazones para entender, Señor amado, y que puedan mantener un corazón fijo, total y completo, Señor amado, en el único y verdadero, en el Cristo, en el resucitado, en el glorificado, Señor, para que podamos igualmente tener, Señor, en arriba, Señor amado, nuestro corazón, donde está nuestro corazón está nuestro tesoro. Donde está nuestro tesoro, perdón, está nuestro corazón. Y nuestro tesoro es el resucitado. Nuestro tesoro es el glorificado. Nuestro tesoro es el que está ahora como cabeza de la iglesia. Él es nuestro tesoro y en Él somos coherederos con Él de las riquezas de su gloria. Sí, Señor amado, coherederos, entendiendo todo lo que le sucedió a Satanás, todo lo que sucedió con principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, todo lo que sucedió aún con el reinado de todos los hombres, Señor, aún de los hombres que van a estar gobernando, Señor amado, en el tiempo, Señor amado, de la gran tribulación, en el tiempo del anticristo, Señor amado. Igualmente tu palabra declara que todo fue destruido, porque ahora tú reinas sobre todos, dice la palabra. Tú fuiste levantado y sentado sobre todos, sobre todo reinado, sobre todo principado, sobre todo gobernador de las tinieblas, sobre todo reino aún almático, sobre todo reino de hombres, Señor amado, que estén gobernando, Señor amado. Tú fuiste levantado y puesto, Señor, como cabeza. Hoy te exaltamos y te glorificamos. Te bendecimos y te alabamos. Te damos las gracias por este entendimiento tan profundo que nos estás dando, Señor. Por echar raíces profundas en nuestro corazón en la verdad. Porque la verdad se entrelaza con el espíritu de la verdad. La verdad, Señor, en nuestros corazones se entrelaza con el espíritu de nuestra mente. La verdad se entrelaza con nuestra alma, porque nuestra alma está como ancla fija en el lugar santísimo, donde ahora somos uno en Cristo. Gracias, amado. Percibo allí la presencia del Señor. Él está aquí, Él está ministrando a través de sus ángeles. Aquello por lo que has estado batallando, el Señor te dice, míralo debajo de tus pies, míralo destronado, mírate muerta en mi muerte, dice el Señor, mírate muerta en mi muerte, pero mírate resucitada en mi resurrección para vida, te dice el Señor. Mírate que estás allí conmigo, y debajo de ti está ese principado que te ha agobiado, está el reinado también de tu alma, está debajo también de tus pies, porque yo vencí el poder de la muerte en el alma y el poder de la resurrección me levantó y recogí mi cuerpo, tomé mi cuerpo y fui levantado para siempre. Oh sí, Señor amado, mírate allí, te dice el Señor, no te dejes engañar. Puedes vencer el engaño, puedes vencer la mentira, puedes hacerlo. La verdad es la que nos hace libres y tú eres la verdad en Cristo. Tú eres uno con la verdad de lo que sucedió en la cruz del Calvario, cuando yo me llevé tu naturaleza de pecado. Mírame a mí, autor y consumador de la fe. Mírame a mí. Así les dice el Señor. Así les dice el Señor. Palabra profética más segura como esta no la va a haber. Solo créalo.
Aférrese a ella, abrace, abrace, abrace al resucitado, abrace, abrace al que fue glorificado, abrace allí, ahora, al Cristo verdadero, abrázalo allí. Abrázalo allí, abraza esta única verdad de la cual tiene el poder para hacerte libre. Guárdala en tu corazón, guárdala en tu corazón. El Espíritu de Dios que está dentro de ti hace que esa palabra de la verdad que te ha hecho libre sea guardada, sea meditada, sea puesta en práctica en ti, sea puesta en práctica. Si es verdad, has tenido miedos, has tenido temores fuertes en ti, si es verdad, has tenido luchas, pero hoy el Señor te dice, yo he vencido y tú en mí te hago más que vencedora. Ya yo lo hice, solamente cree lo que ya lo hice y camina en la manifestación de lo que soy ahora dentro de ti. Somos uno, 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 uno. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, la más segura, la palabra más segura profética es Cristo. Y Cristo es el que nos ha hecho libres. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Ok, entonces vamos a mirar cada una de estas palabras. Vamos a estar estudiando de una manera corta y breve cada una de estas palabras. Bien, vamos entonces a la siguiente diapositiva. Vamos en el tercer punto de nuestro bosquejo y vamos a hablar acerca de la palabra redención. Hay una cosa importante que yo quiero que ustedes entiendan en esta enseñanza. La semana pasada, sí fue la semana pasada, estuve en Puerto López y estuve enseñando acerca del espíritu, alma y cuerpo, que era la clase que les correspondía a ellos porque ellos ya están en el segundo semestre. Y hay algo que Dios me ha enfatizado mucho en mi corazón y es que nosotros somos un ser humano compuesto de varias cosas. Somos un espíritu, ¿okay?, que es un alma, pero que igualmente vive en un cuerpo. Pero todos los componentes del ser humano, todos fueron redimidos. La redención no fue solamente para el alma, la redención también fue para el cuerpo. La redención no solamente fue para el alma, sino también para el espíritu. ¿Me están siguiendo? Entonces, cuando veamos cada una de estas aspectos de la obra de Cristo, necesitamos entender que todo, absolutamente todo, espíritu, alma y cuerpo fueron redimidos y son guardados. Oiga, su espíritu, su alma y su cuerpo es guardado irreprensible. Cuando estamos entendiendo esta verdad de que realmente estamos escondidos en Cristo, de que estamos en Dios escondidos en Cristo, óigalo bien, va a ser muy fácil el que usted pueda caminar sobre esta tierra, sabiendo que aún su cuerpo, la enfermedad no tiene poder en su cuerpo porque ya su cuerpo fue también redimido de la enfermedad. Amén. Entonces, cuando miremos cada uno de estos aspectos, quiero que siempre tenga en cuenta que usted es un ser espiritual integral. La palabra integral está hablando de que hay varios componentes, pero que todos vienen a ser una sola unidad. Entre más entiendo acerca de mi ser humano, mi ser espiritual integral, más y más me doy cuenta que todo está entrelazado. Todo está entrelazado. Así como en la naturaleza de pecado, todo estaba entrelazado para que yo fuera fácil y natural el pecar. Igualmente ahora, en la naturaleza nueva que ahora tengo en el poder de su resurrección, también igualmente todo está entrelazado en mí. Todo está entrelazado en mí. La vida de Él, que es del Espíritu, está entrelazada con mi alma, está entrelazada con mi nuevo corazón, pero también está entrelazada con las más profundo e intrínsecas cosas que hay en mi cuerpo humano. Porque si no, el cuerpo de Jesús estuviera todavía en la tumba, pero yo veo que el cuerpo de Jesús resucitó. Y si Él resucitó,
oigan bien, y si Él resucitó, ahora que yo tengo la ley espiritual de vida de Él dentro de mí, pues algo también tiene que suceder con mi cuerpo para bendición y no para maldición, no para corruptibilidad ni para mortandad, sino para vida de Dios dentro de mí. Amén. Entonces, cuando veamos todo esto, entonces piense siempre en eso. Porque muchas veces hemos tendido como que a separar el cuerpo. No. Es que el cuerpo es parte del ser humano. Lo que me hace un ser humano es mi cuerpo humano también. Mi parte espiritual también, pero también mi cuerpo humano. ¿Me entendieron a esto? Amén. Entonces, vamos a mirar entonces la redención. La redención se denomina la acción y efecto de redimir. Cuando se está hablando de redimir, se está hablando de redención. El sustantivo vendría a ser la palabra redención, pero viene del verbo redimir. En este sentido, puede referirse a la liberación de personas de alguna condición. Entonces, cuando yo estoy hablando de redimir, cuando yo estoy hablando de redención, está hablando acerca de que yo estaba esclavo en algo, ¿ok? Pero fui redimida, se produjo en mí la redención de una situación también, un dolor, un castigo o de alguna obligación o compromiso de una deuda o de una hipoteca. Esa palabra redimir igualmente se usa en la parte de la ciencia, de la economía, ¿ok? Lo redimo de esta deuda. ¿Ustedes alguna vez lo han, o se la quito, ¿ok? Ya está cancelado, está esa deuda que tenía, ese saldo de deuda ya. Y hay gente que le ha parecido, deudas que ellos han tenido en los bancos, le ha parecido cero pollito. ¿Cómo? No sé, pero bueno, Dios lo ha hecho. Dios puede hacer cualquier cosa que Él quiera. Amén. Así sea en el sistema de una computadora. Yo sí lo creo. Hay gente que no lo cree, etcétera, etcétera. Pero bueno, no voy para lo que ellos creen, sino para lo que Dios me ha enseñado a mí que puedo creer. Amén. Y Él dijo que yo puedo creer en lo imposible. Porque para Él las cosas imposibles son posibles. Entonces, amén. Bien. Igualmente tenemos que entender que la redención en la Biblia se está refiriendo al sacrificio de Jesús. Por eso cuando se habla de redención se tiene que ver el sacrificio que hizo Jesucristo, la obra de Cristo, su pasión, su muerte. Este sacrificio que Él hizo fue lo que Él redimió a la humanidad, la salvó. ¿De qué salvó? ¿De qué salvó a la humanidad? Cuéntenme, ¿qué piensan ustedes que Él salvó a la humanidad? ¿De qué? Del pecado. ¿Y de qué más? Y de la muerte. Ahora, y como resultado de eso, ¿qué hace ahora? No tenemos vida y vida de abundancia, estamos reconciliados, podemos ser uno con Él, tenemos sanidad. ¿Sí se dan cuenta? ¿Ok? Entonces es importante eso. Igualmente, la redención en la Biblia se refiere al sacrificio que hizo Jesucristo, a la obra de Cristo. Abrió las puertas también del reino de los cielos porque Él es la puerta al reino. Okay. Antes vivíamos en diferentes portales espirituales, pero ninguno era del reino de Dios que es vida y luz. Amén. Para los que tengan oídos que oigan. Okay. Pero hay una sola puerta al reino, hay un solo portal al reino de Dios que es vida y luz, y ese es Cristo Jesús. Cualquier otra puerta que usted quiera usar para entrar en portales espirituales que no son y no pertenecen al reino de Dios, oigan bien, es un peligro hacerlo. Porque el único que es la puerta para el reino, y en el reino de Él hay otros portales, pero portales que están en el reino, no que están en las tinieblas. Satanás es la puerta al portal del reino o la potestad de la muerte, del engaño, de la mentira, de una luz falsa, pero no así Jesucristo. Amén. Eso se lo di como ahí para, ok, porque me lo ha venido enseñando el Señor. El Señor me ha venido mostrando claramente, Clema, yo soy la única puerta, el único portal al reino de Dios que es vida y luz verdadera, soy yo, Cristo, el único. Los otros portales en los que los mismos cristianos quieren meterse, pero que no están ni siquiera ni han entendido todavía el del reino de Dios, es mentira.
Y a eso hay que tener cuidado. Amén. Bien, entonces, redentor. Ok, Jesucristo, el redentor. La redención así entendida es el perdón de los pecados y reconciliados con Dios. Efesios 1:7, ya la leímos, ahí la pueden poner como referencia. Ok, tenemos redención o perdón de pecados en Cristo Jesús. Bien, otra cosa, la expiación. La expiación. En el Antiguo Testamento se llevaban a cabo todo lo que fueron los sacrificios, los diferentes sacrificios, el día de la expiación, los sacrificios que fueron estipulados por la ley mosaica, etcétera, etcétera. Pero cuando uno mira a ver, uno ve todos estos sacrificios, igualmente todos apuntaban ¿dónde? A la cruz. Y en el Nuevo Testamento la expiación, el único que la hace fue Jesucristo. En el Antiguo Testamento, Abraham miró la cruz. Entonces entramos a la a la hora número 4 de nuestra clase número 8. Bien, entonces la expiación. Igualmente, cuando Dios le habla a Abraham para que sacrificara a su hijo, ahí es donde él tiene una revelación de que Dios, el Padre, él entregaría a su hijo para la expiación de los pecados de la humanidad. Ahí fue donde entendió la revelación de que en su simiente vendría la simiente del Salvador. ¿Cuántos glorifican a Dios por eso? Amén. Bien, entonces la expiación es la acción de enmendar una culpa. Enmendar una culpa. Es muy parecida a la redención. Es el efecto del verbo expiar. Es el efecto del verbo expiar. Expiación, el verbo es expiar, el cual se refiere a purificación de un error o pecado a través de un sacrificio. Entonces, en la expiación se tenía que ofrecer un sacrificio en el Antiguo Testamento, un animal, y en el Nuevo Testamento se ofreció como sacrificio al único Cordero de Dios sin pecado, el cual llevó todos nuestros pecados. Amén. Por eso Él es la expiación perfecta. Él vino a expiar, oigan bien, Él vino a expiar el pecado de los hombres o el pecado de la humanidad. Bien, la necesidad de la expiación. Toda persona ha pecado contra Dios. Entonces, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte y todos estaban destituidos. De ahí que era importante y la razón por la cual Él vino fue para expiar todos los pecados, todo lo que nos quitó de nuestra relación con Dios. Bien. Ok. Vamos entonces ahora. La remisión. Hay mucho más de expiación, pero lo más importante es para que entiendan que Cristo Jesús fue la expiación, es nuestra redención, fue el que nos redimió, Él es la expiación, Él expió. Sobre Él fueron expiados todos nuestros pecados, o fueron llevados sobre Él y Él fue el sacrificio perfecto. Amén. Bien, en la remisión. Remisión es un término que está relacionado al verbo remitir. Esta acción puede asociarse a mandar una cosa o individuo que se encuentra en otro sitio a condonar una penalidad o castigo o deuda. Entonces, ¿qué pasaba con el hombre? El hombre tenía una deuda, ¿ok? El pecado, la paga del pecado es que es muerte. Entonces había una deuda que pagar por el pecado, ¿verdad? ¿Y cuál era el castigo? La muerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué vino Jesucristo a hacer? A saldar ¿qué? Con su muerte el pecado para que yo quedara exenta o libre de la muerte, de la deuda de la muerte por el pecado. ¿No les parece a usted? Cuando usted comienza a entender estas cosas en cuanto a la obra de la cruz y todo lo que hizo en la cruz, es tremendo entender este principio con respecto a la remisión de nuestros pecados. Otra cosa importante es, creemos que todos nuestros pecados son perdonados después de tener fe en el Señor y que ya no somos pecadores.
¿Qué venimos a hacer ahora? Venimos a ser justos. ¿Por qué? Porque ya Él se llevó la deuda por el pecado que era la muerte. Entonces, fue condonada la penalidad o fue llevado a cabo el castigo de la muerte de nuestros pecados sobre Jesús. Entonces, ¿fue saldada la cuenta? ¿Hay algo que se le adeuda o que se le debe al diablo? No, absolutamente nada nos adeuda más. Ya la condenación y muerte por el pecado ya fue saldada. Por eso es que Jesucristo puede bajar y destruir ¿qué? El poder de la muerte, que era lo que nos hacía estar bajo la esclavitud del pecado. Podría decir, no, y igualmente, ok, tenemos que entender que ya el diablo no tendría poder sobre nosotros. Pensemos eso, pensemos en esa verdad. Ya él no tiene poder en nosotros, porque ya la muerte fue quitada y destruida una vez y para siempre. Amén. Entonces todo fue hecho de una manera perfecta. Mateo 26. Mateo 26, versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de ¿qué? De los pecados. Entonces, hubo remisión, se remitieron todos los pecados sobre Jesús, fuimos nosotros perdonados de todos nuestros pecados sobre Jesús, fuimos nosotros quitado todo, lavado todo el pecado de nosotros sobre Jesús. ¿Fue por la sangre de Cristo? Sí. Amén. Bien, Hebreos 9:22. Hebreos 9:22, y según la ley, o sea, la ley mosaica, dice, casi todo es purificado con sangre. Y luego dice, y sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? ¿Era necesario? Ya les enseñé que era necesario, porque la única manera que podía ser lavado el pecado era a través de su sangre. ¿Fueron lavados sus pecados? ¿Perdonados también? ¿Fue usted redimida en todo aspecto, espíritu, alma y cuerpo? Recuerde que estamos pensando en nuestro ser espiritual, ¿ok? Pero también en nuestra alma y también en nuestro cuerpo. Entonces, ¿fueron ustedes totalmente perdonados de todo lo que hubieran ustedes podido hacer en su corazón, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo? ¿Fueron ustedes redimidos de todo el poder de la muerte en su espíritu, alma y cuerpo? ¿Fueron ustedes perdonados en todo aspecto de lo que hubiera podido usted llevar a cabo en espíritu, alma y cuerpo? Total. Entonces véase libre en espíritu, alma y cuerpo. No deje su cuerpo a un lado, porque Él también llevó a cabo una obra perfecta para que usted hoy, por medio de la fe en Cristo Jesús, pudiera vivir igualmente, entendiendo que ahora la ley del espíritu de vida llega hasta el tuétano de sus huesos, la ley del espíritu de vida llega hasta su hígado, la ley del espíritu de vida llega hasta sus riñones, la ley del espíritu de vida la lleva usted en el torrente sanguíneo, porque usted es una sangre con Él, y la sangre de Cristo lleva la vida de Dios, lleva la incorruptibilidad. El cuerpo resucitado de Jesús, ese cuerpo resucitado lleva en la sangre de Él la incorruptibilidad y la inmortalidad, para que ahora Él se la transfiera a usted mientras que usted esté en este cuerpo, en esta tierra. Yo le preguntaba al Señor, Señor, pero ¿por qué se me es tan difícil verme totalmente caminando en una salud divina? Porque tenemos que tener conciencia. El alma le falta concientización de lo profundo de lo que somos en Cristo Jesús, de mi redención, de mi remisión, de esa vida de Dios igualmente, de la expiación, de todo lo que se llevó a cabo en Él, para que yo ahora pudiera ser libre de la muerte, libre del pecado y poder vivir una en Él. Amén. Entonces, Hechos 5:31. Hechos 5:31. A este Dios exaltado a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Hechos 13:38.
Por tanto, hermanos, sabed que por medio de Él, o sea, de Cristo Jesús, os es anunciado el perdón de los pecados. El perdón de los pecados. Hebreos 10:18. Donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Por eso es que Él es una ofrenda hecha una vez y para siempre. Entonces, si Él fue la ofrenda por los pecados, ya entonces yo no tengo por qué estar pensando que ahora la naturaleza de pecado todavía está dentro de mí. Porque el velo fue rasgado. Esto significa que en esa simbología que hay de lo que me separaba a mí, el velo que separaba el lugar santo, mi alma, con la parte del Espíritu, que es el lugar santísimo, dice que ya fue rasgado para que yo ahora pueda entrar con confianza ante el lugar santísimo por la sangre de Cristo. ¿Cuántos están contentos? Oh my God. Oh my God. Bien, entonces, ahora la justificación, sexto punto. Justificación. Justificación según la Biblia. Acto por el cual el Dios, 3 veces santo, declara que el pecador que cree viene a ser justo, aceptado y recto delante de Él, por lo que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, habiendo sido hecho justicia en nuestro favor. Primera de Corintios 1:30. Igualmente puede copiar 5. Segunda de Corintios 5:21. El que no tenía pecado se hizo pecado para que nosotros viniéramos a hacer justicia de Dios en Cristo. Ok, bien, vamos a mirar ahora Primera de Corintios 1:30. Más por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahí vemos toda la obra expiatoria de Jesucristo en estas frases, okay, en este versículo: sabiduría, justificación, santificación y redención. Bien, vamos a Romanos capítulo 3. Estamos hablando de justificación. 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 Romanos 3, 23 al 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Hubo algo que hacer? No. ¿Hubo algo que hacer? ¿Usted tenía que hacer algo? ¿Usted tuvo que hacer algo? No. ¿Para ser justo? No. Por eso es que por hacer las obras de la ley ninguno es justo, sino por creer en Cristo Jesús, en lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, es que venimos a ser justos ahora. ¿Entendieron a eso? Gloria a Dios. Estoy soltando unas frases, Dios mío, que voy a tener que volver a oír la enseñanza, porque está muy buena. Amén. Bien, entonces dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, que es en Cristo Jesús. Qué tremendo. Romanos 5, 8, 9. El solo versículo me está hablando. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. En cuanto a, quiero decirles que en cuanto a ver, hay muchos profetas muy, les gusta echar juicio sobre las personas, les gusta hablar acerca de la ira de Dios que va a traer juicio, que no sé qué. Pero voy a decirles algo. Ustedes pueden sentirse cómodos, confiados en que la ira de Dios no va a venir sobre usted, porque usted ha creído que la ira de Dios ya vino sobre Jesucristo, que Él se llevó ¿qué? El pecado. ¿Y qué más se llevó? La maldición de la muerte. ¿Cuál era el juicio de la ira de Dios? La muerte, la condenación, ¿correcto? ¿Se la llevó Cristo? ¿Sí o no? ¿Se la llevó Cristo? ¿Se llevó Cristo toda la ira de su Padre por el pecado de la humanidad? Sí. Entonces, nosotros no podemos vivir con el temor de que
Si viene alguna cosa, ¿ok? Nosotros vamos a recibir la ira de Dios. No, yo no voy a recibir ninguna ira porque ya Cristo la recibió. Ya yo fui redimido. Al revés, si va a venir algo nefasto o algo terrible o una hecatombe o cualquier cosa que se pueda presentar, un terremoto, una esto, una lo otro, quiero decirles algo, que en medio aún de esa tribulación o de esa aflicción, el Señor puede convertir cualquier cosa en una gran bendición para nuestras vidas. No tenemos por qué estar pensando, uy, no, es que la ira de Dios vino sobre esta ciudad y comenzamos a decir cosas que nada que ver con aquellos que hemos creído que la ira de Dios fue llevada ya sobre Jesucristo. Amén. Entonces, cuidado con eso, por favor, cuidado con eso, porque yo veo claridad en el versículo, ¿okay? Yo veo claridad en que somos salvos de la ira de Dios. Bien. ¿Qué se necesita para que una persona sea justificada? La respuesta es la fe. La fe. ¿En quién? Pues en Cristo. ¿Por qué en Cristo? Porque Cristo fue el que hizo la obra en la cruz del Calvario y por Él ahora somos hechos justos. Amén. No por la ley mosaica, porque la ley mosaica nos mostraba, nos apuntaba, oh, usted es pecador, usted está condenado, usted está maldito porque usted no ha hecho esto, esto y esto y esto. ¿Correcto? Pero con Cristo Jesús, Él se lleva mi naturaleza de pecado, Él se lleva la muerte, Él se lleva la maldición, nos redime de esto, Él es la expiación por todos mis pecados, Él es el que es mi sustituto, a Él se le fue imputado todo y por eso toda la ira de maldición de la muerte que merecía yo se la llevó Él en la cruz del Calvario. Por eso es que ahora, por medio de la fe, yo puedo ser justificada. Amén. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras, sin las obras de la ley. Entonces podemos ser ¿qué? Justificados. ¿Por qué? Por la fe, sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley, esto significa que no tenemos que cumplir las fiestas del pueblo de Israel. Sí, eso significa que no tenemos que cumplir y no me tengo por qué sentir condenada si no las cumplo o si no las celebro como las celebran otras personas. ¿Me llegaron a entender? Es por la fe. ¿En qué? En lo que Él hizo. Él es mi expiación, Él es mi redención, Él es el que me hizo justo, Él es el que se llevó los pecados, Él todo, absolutamente todo. Amén. Bien, entonces vamos a ver a la otra, propiciación. Él es mi propiciación. En el lugar santísimo se encontraba el arca. En la parte superior del arca había una tapa llamada propiciatorio, donde descansaba la nube o símbolo visible de la presencia divina. Desde ese lugar Él impartía misericordia cuando se rociaba la sangre de la expiación. Guardaba al pueblo del juicio condenatorio de la ley y por la sangre impartía misericordia. Esta propiciación se llevaba a cabo igualmente cuando se llevaba a cabo los sacrificios donde se ponía ¿cómo se llama? El sumo sacerdote ponía la sangre y la ponía en el propiciatorio, dándome a entender que solo la misericordia de Él que se rociaba con esa sangre me podía expiar o perdonar todos mis pecados. ¿Entendieron? Bien, entonces en esa propiciación es muchas cosas que podría hablar. Esa palabra lleva la idea básica de aplacar o satisfacer concretamente hacia Dios. O sea, la sangre de Jesucristo fue lo suficiente, fue el sacrificio perfecto delante de Dios el Padre. ¿Para qué? Para Él ser misericordioso y perdonarnos de todos nuestros pecados. Vuelvo y repito, la sangre de Cristo Jesús puesta sobre el propiciatorio fue lo suficiente para que Dios me perdonara de todos mis pecados. La propiciación es un acto entre dos partes que implica apaciguar la ira de alguien que está ofendido y ser reconciliado con Dios. ¿Qué fue lo que llevó a cabo? ¿Qué fue lo que separó al hombre de Dios? El pecado. ¿Por qué vino el pecado? ¿Por qué vino la muerte? Por el pecado. ¿Qué tuvo que hacer Dios sobre su hijo? Enviar la ira
¿ok? La insatisfacción, el juicio que estaba sobre la humanidad de muerte, fue llevado en la cruz del Calvario por él, ¿correcto? Entonces, ¿qué hizo la sangre? La sangre fue presentada una vez y para siempre delante de Dios el Padre. El otro día estaba yo orando, no me acuerdo cuándo fue, estaba orando y yo me acuerdo que una frase que me acuerdo que dije: Señor, entiendo que la única sangre que pudo subir y ser presentada delante del trono de Dios, delante del tribunal supremo de los cielos, fue la sangre de Jesucristo. Y esa sangre fue puesta en el propiciatorio. Y esa sangre tiene el poder ahora para lavar todos mis pecados, para que así la ira de Dios causada por el pecado y habiendo sido sentenciada la muerte sobre mí, tuvo el poder para que Él, en el sacrificio perfecto, pudiera llevarse la naturaleza del pecado, bajar y destruir la muerte y presentar la sangre de Jesús arriba, ante el trono de Dios. Él entró al mismo lugar santísimo con su sangre y fue aceptada por Dios el Padre. La única sangre que pudo haber sido aceptada para redimir la humanidad es la sangre de Jesús. Y esa sangre fue llevada delante del Padre. Y por ese hecho, Él vino a ser la propiciación por mis pecados, porque su sangre me lavó de todos los pecados. Y fue tremendo porque de verdad es algo que mucha gente no entiende. Igualmente, así como el sumo sacerdote entraba y rociaba la sangre en el propiciatorio, así le tocó que hacer a Jesús cuando subió, presentar su sangre delante de Dios el Padre, ante el tribunal supremo de justicia arriba, para que se cumpliera su palabra, que el juicio había sido llevado sobre él, para que nosotros ahora pudiéramos no recibir el juicio de Dios, sino la justicia de Cristo Jesús en los cielos. Amén. ¿Cuánto se le está abriendo el conocimiento y el entendimiento? Amén. Entonces es importante. Bien, sustitución. Esa es otra palabra pero muy impresionante. Me gusta mucho usarla, la sustitución. Tomó mi naturaleza animal pecaminosa sobre sí mismo. Recuerden que antes de ser del Espíritu, yo era un animal. Y Jesucristo, hablando acerca del asta que le dijo a Moisés que debía de preparar, recordemos que tenía una figura de serpiente. ¿Ok? Entonces, animal. Entonces, antes de ser del Espíritu, yo era ¿qué? Un animal. Por eso, en el asta, Él se lleva la naturaleza animal que había en mí. ¿Cuántos lo creen? Bien, entonces la palabra sustituto, que es la sustitución, tomó mi naturaleza pecaminosa sobre sí mismo. Y Él se hizo ¿qué? Pecado. Esa es la sustitución. Es importante entender que en la sustitución, como sucedía en el Antiguo Testamento, en vez del pecador morir, ¿qué hacían? Presentaban ¿qué? El cordero al sumo sacerdote. El sumo sacerdote ponía los pecados del ofrendante, los ponía sobre el animal. ¿Y quién moría? ¿El ofrendante o el animal? El animal, ¿ok? El animal. Y esa sangre luego era rociada sobre el hombre, hablando y diciendo de que era cubierto su pecado y de que estaba en paz con Dios. ¿Ok? Esto era temporal y esto fue temporal. Pero una vez ya teniendo a Jesucristo como Señor y quien fue el Cordero Santo, el que se llevó todos nuestros pecados, y su sangre fue ya aceptada en los lugares celestiales ante el Tribunal Supremo de Justicia, oigan bien, nosotros no necesitamos de hacer ningún sacrificio, cuidado, de ningún sacrificio, de ningún animal, para hacernos pensar que todavía tenemos que hacer cosas para ser aceptados delante de Dios. Nosotros no tenemos que hacer nada, solo creer lo que ya fue hecho en la cruz del Calvario. ¿Me llegaron a entender? ¿Ok?
Yo no tengo por qué celebrar ni siquiera la Pascua de los judíos. ¿Es una celebración bonita? Sí, es una celebración bonita. Es una fiesta que ellos todavía no, que ellos todavía celebran porque no han entendido que ya Cristo Jesús la llevó a cabo una vez y para siempre. Y por eso es que ellos la tienen que continuamente hacer. Porque ellos no han entendido, porque ellos no han recibido a Cristo. Ellos no entienden que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que lo hizo una vez y para siempre. Bien, entonces en esa sustitución Él tomó mi naturaleza caída. Bien, sustitución. La sustitución va con la imputación. Entonces vamos a mirar la imputación. Entonces fue sustituido, pero también fue imputado. Entonces al Cordero se le imputaba el pecado del ofrendante. ¿Qué fue lo que fue puesto sobre Jesús? Mis pecados. Amén. ¿Correcto? Por eso Él fue también llevado a cabo, ¿qué? La imputación de todos mis pecados, pero también fue mi sustituto, porque yo merecía la muerte, pero yo no fui afectado por la muerte, sino que habiendo Él destruido la muerte, me da la vida de Él. Bien, cuando hablamos del sacrificio de Jesucristo en la cruz, conviene pensar en el significado de lo que realizó en ese lugar. Sustitución, imputación, la una va con la otra. Cuando Jesús sustituyó, se implica que representó a alguien. ¿A quién nos estaba representando? A todos nosotros. ¿Qué estaba representando el Cordero? El Cordero estaba representando que sobre Él estarían puestos los pecados. ¿Correcto? Él sería el animal que iba a ser degollado. Jesucristo es el Cordero donde fueron puestos los pecados. Por eso es nuestra sustitución, pero también nuestra imputación de nuestros pecados. Jesucristo murió sustituyendo a otros que debían padecer el pago por sus pecados. Es por esto que decimos que Jesús sufrió una muerte vicaria, sustituta. El castigo de nuestra paz recayó sobre Él. Cristo es nuestra Pascua, cuyo cuerpo partido fue por sus discípulos y por los que habrían de creer por la palabra de ellos. No partido por el mundo en general, por el cual no rogó, sino por los que iban a creer en Él. La imputación hace referencia a un cargo legal a la cuenta de otro. De otra forma, la Biblia nos asegura que todos los pecados de algunos pecadores, junto con su culpa y condena, fueron cargados, imputados a la cuenta de Jesucristo. Eso es como si nosotros estuviéramos en una corte, ¿ok? Y resulta que yo estoy aquí, el fiscal está allí, el fiscal es Satanás, yo estoy aquí y aquí está conmigo Cristo, mi abogado, mi defensor, ¿ok? Y está allí el juez supremo de la tierra. El juez supremo sobre toda la tierra, el Padre. Y resulta que el hombre, esto es un tribunal, ¿ok? Esto es en un tribunal. Entonces, el enemigo pone todos los cargos imputados sobre mí, la naturaleza de pecado y todos sus pecados, ¿correcto? Pero entonces Jesucristo dice, sí, es verdad, por esas cosas yo necesitaba la muerte, ¿correcto? Pero ¿qué dijo Jesús? Espérense un momento. En vez de ella, yo quiero ir yo por ella. Y Él fue por toda la humanidad. Amén. Y Él se entregó por toda la humanidad. Y el juez que dijo, sí acepto la sangre de mi hijo, que es una sangre sin pecado. Por eso es que nosotros vinimos a ser redimidos, salvados. Nuestro pecado fue expiado totalmente en la cruz del Calvario. Pero ahí no se queda. Yo quiero que vean su espíritu, su alma y su cuerpo redimidos, porque yo soy un ser espiritual integral que está compuesto de varias cosas. Y mi cuerpo también está compuesto de varias cosas. Este cuerpo humano está compuesto de muchas cosas, ¿verdad? Tiene muchísimas cosas adentro, ¿cierto? Todo fue redimido. Mi estómago fue redimido, mi vejiga fue redimida, mi ciática es redimida también.
Sí, todo. Amén. ¿Están entendiendo? Todo fue redimido porque es que el cuerpo de Jesús resucitó. ¿Todo fue redimido? Todo fue redimido. Entonces ahorita vamos a orar y yo quiero de verdad que ustedes entiendan este punto tan importante de que Él fue mi sustituto, en Él fue imputado todo lo mío, para que yo entienda igualmente de que todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, fueron totalmente redimidos del pecado. Bien, ok, ya casi voy terminando. Bien, la otra. Hay mucho más de la imputación, no tengo el tiempo para decirlo todo, pero si quieren ustedes como tarea, aquellos que les gusta investigar, aprender, ponga la palabra imputación. Eso sí, cuidado con irse a una página web que no sea cristiana, o sea, verdaderamente cristiana. Bueno, entonces, la última, creo que es la última, sí. La última, la reconciliación. La reconciliación. Imagina dos amigos que tienen una pelea. Imagínese a dos amigos, o imagínese usted que ha peleado con su mejor amiga, o que ha peleado con su esposo, con su cónyuge, o han tenido una discusión. La buena relación que una vez disfrutaron está tirante al punto de romperse. Ellos dejan de hablarse, la comunicación se considera demasiado incómoda. Usted no se ha dado cuenta que cuando usted está de pelea con su cónyuge, o con sus hijos, o con alguien, le cuesta trabajo hablar con esa persona, ¿cierto? Ok, imagínense todo eso. Y llega un momento en que se vuelven hasta extraños. ¿Saben cómo duermen en las camas? De espalda a espalda. Ella le sirve el almuerzo, la comida, y mejor dicho, chicho. Y ella se va para la cocina y come sola allá y deja al otro en la cocina, en el comedor comiendo solo. Bueno, algo así parecido. Ok, ahora miren esto. Tal distanciamiento solo puede ser revertido por la reconciliación. Imagínense usted que esa era nuestra relación con Dios. Imagínense ustedes que nosotros en nuestra mente éramos extraños para con Dios. No teníamos nada en lo cual pudiéramos decir que podíamos estar con Dios. Nada, porque éramos enemigos de Dios. Esa era la cuestión, éramos enemigos de Dios. Todo lo que había en nuestro ser hizo enemistad con Dios. Por eso la religión es tan fácil como para decir que, ay, la religión me puede reconciliar con Dios, ay, la religión puede hacer esto. No, tienes que hacer unas penitencias, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro y ya Dios te perdona. No, eso no es así, eso no es verdad. Que la religión no te perdona, la religión no te reconcilia con Dios, es solamente Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? La Biblia dice que Cristo nos reconcilió con Dios. Eso está en Romanos 5:10, para que lo apunten, no lo vamos a leer. Segunda de Corintios 5:18. Colosenses 1:20 al 21. Repito, Romanos 5:10, Segunda de Corintios 5:18, Colosenses 1:20 al 21. La Biblia dice claramente que nosotros sí éramos enemigos con Dios, pero que en Cristo Jesús hemos sido ¿qué? Reconciliados a través de su muerte. Seremos ahora salvos por su vida. Amén. Entonces vamos todos a Romanos capítulo 5 versículo 10. Ese sí lo vamos a leer. Nuestro pecado nos tenía alejados de Dios, la mente caída, la mente entenebrecida nos tenía totalmente en una mente en enemistad con Dios. Dice así, Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Cuántos creen que somos salvos por su vida? Amén. ¿Somos salvos o no somos salvos por su vida? Amén. Y ahí está segunda de Corintios 5 del 17 al 20, que es la última, que es el ministerio de reconciliación. Ok.
Repito, Romanos 5:10, Segunda de Corintios 5:18, Colosenses 1:20 al 21. Leímos Romanos 5:10 y el último, Segunda de Corintios 5:17 al 20. ¿Ok? Bien, entonces, conclusión. Creo firmemente que Jesucristo es Dios y Señor. Que solo Dios hecho carne en Cristo se hizo posible la obra de la cruz, su resurrección, su glorificación. Pudimos ser restaurados por medio de Él para ser de nuevo en Dios uno. ¿Cuántos sacan esa misma conclusión que yo? ¿Cuántos sacan esa misma conclusión que yo? Porque no es solamente la conclusión que yo haya sacado, sino la conclusión que ustedes a través de la enseñanza pueden lograr mirar en la revelación del Espíritu de la verdad, de lo que ustedes realmente en Cristo Jesús pueden hacer ahora uno con Él. Amén. Bueno, entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Padre Señor, te damos gracias, gracias y gracias. Santa Rama aquí Karabashata, Ombatarra Bashata, Torreman, que Kerebekian canta, Ramashenda, Rama aquí a Karabashata, Onkoko Shamarabara. Quiero que se ponga de pie, quiero que comencemos a orar, quiero que usted comience allí a pedirle al Señor en el poder de la resurrección, todo lo que ahora en la cruz fue llevado a cabo. Shoma ante remaquia carabashata, fuimos redimidos. Gracias, Señor, por la redención. Gracias, Señor amado, porque tú nos redimiste, Señor. Tú nos redimiste, Señor amado. Tú nos redimiste de la muerte, del pecado, Señor amado. Tú nos redimiste del poder de la esclavitud, Señor, de esa naturaleza de pecado. Hoy te damos gracias. Hoy ponemos los ojos en Cristo, el autor de la vida. Monkia kanda rama kasi dibikanda rama kata rama shenda rama kia konda rama shanda rama kata. Enta terre meki karabashanda roko sonda rama ki karabashanda empatarra machete rebekia kanda raja rama kia karabashata. Gracias, Señor. Señor amado, gracias por tu expiación. Rama handa rabakia, porque fuiste, Señor amado, el que expiaste todos mis pecados, Señor amado. Señor amado, el saldo, Señor amado, la paga del pecado es muerte, Señor. Y tú te llevaste, Señor amado, la paga de mi pecado, Señor, sobre ti. Honda rama kia kanda rabasata. Hoy entiendo que el único que podía llevar a cabo, Señor amado, la expiación de mis pecados, la redención, Señor, de mi humanidad, de mi espíritu, alma y cuerpo, era Jesucristo, Señor amado. Tú fuiste el único que pudiste en ti remitir todos mis pecados, porque tú fuiste el único que pudiste llevártelo, Señor. El que no tenía pecado se hizo pecado. Rama bakoshenda rama kikarabashata. Tú te llevaste todo, Señor amado, todo lo que había de mi naturaleza caída espiritual en mi espíritu, todo lo que había gobernando sobre mi alma y sobre mi cuerpo, Señor amado, tú te lo llevaste, Señor. He sido, Señor amado, redimida. He sido, Señor, expiada. He sido, Señor amado, redimida, expiada, Señor amado. Señor, el hecho del expiar de todos mis pecados, Señor, en espíritu, alma y cuerpo, Señor amado, fue hecho en la cruz del Calvario por el único verdadero. Nama amakon kaka sandarra mama masenda rama kia karabashata. Manque carabasata. Mire la cruz allí, mire allí su naturaleza de pecado, mire todo el efecto que tuvo el árbol del conocimiento del bien y del mal dentro de su corazón, ese corazón de piedra, ese corazón que estaba alejado de Dios, ese corazón que tenía un espíritu de una mente caída, ese corazón que solamente podía estar en enemistad con Dios. Esa naturaleza caída en su espíritu, usted no podía tener la vida de Dios, usted no tenía la vida de Dios dentro de su espíritu. Era imposible que nosotros pudiéramos volver a ser uno con Dios, a no ser que Él, Dios mismo hecho carne, Señor amado, fuera, Señor amado, y se llevara todo como ser humano sobre Él, y tú lo hiciste. Tú lo lograste, Monsaramaki Karabashanda.
Ombatara mashata torre basara. Nenkatara basata. Fui justificada, Señor. Tú fuiste mi propiciación, Señor amado. Tú, Señor amado, fuiste mi sustitución, mi sustituto, Señor. A ti se le fue imputado, Señor amado, todo, absolutamente todo lo que había en mí, Señor. Hoy reconozco, Señor, que espiritualmente la naturaleza caída de mi espíritu, Señor, fue llevada y crucificada, Señor amado. Que todo aquello que había, Señor, en la parte de mi alma que afectó, que fue afectado por esa naturaleza caída, por el pecado de la espiritual, Señor amado, de esta naturaleza, fue llevado en la cruz del Calvario. Yo quiero que usted se mire de verdad crucificado en Cristo. Reitero de nuevo, muchos de nosotros hemos tenido luchas fuertes en estos días pasados, en donde de verdad lo único que teníamos como solución era obrar en la carne. Pero hoy les digo algo, su espíritu, su alma, su corazón, su cuerpo humano fueron redimidos. Jesucristo se llevó sobre él la naturaleza de pecado. Jesucristo se llevó sobre él todos nuestros pecados. Todo lo que en ese corazón de piedra que había en nosotros, que nos hacía pecar contra Dios, esa mente caída, todo fue llevado sobre la cruz. Shonda Rama aquí Karabashanda. Mire allí a Cristo. En una visión de un hermano hablaba acerca de que él, Jesucristo mismo, en el poder de vida, él tomó a ese hombre de pecado, y lo crucificó una vez y para siempre. Y luego, después de haberlo crucificado, la paga del pecado que era muerte, él tomó la muerte, abrazó la muerte, fue voluntaria. Recuerden lo que les enseñé, fue voluntaria su muerte. Él sabía que él tenía que morir por nosotros los seres humanos. Él sabía que él tenía que entregar su vida por nosotros. Él sabía que él tenía que hacer pecado por nuestros pecados. Él sabía que él tenía que tomar la muerte sobre él. Y tomó la muerte. Y murió. Y murió. Y murió. Fue a tal punto su muerte que cuando era el momento de bajarlo, lo bajaron y lo pusieron en una tumba. Lo envolvieron y lo pusieron en una tumba. Su cuerpo muerto de pecado estaba allí, muerto al pecado. Hoy no se deje ganar por el enemigo. Hoy no se deje ganar por el enemigo. Salga de aquí victoriosa. Salga de aquí dándole el golpe mortal a la cabeza de la serpiente. Salga de aquí guardando sus palabras, las palabras que el Señor nos ha dicho una y otra vez. Salga de aquí creyéndole a Dios de que usted puede reparar, restaurar su vida. Salga de aquí pensando en que usted puede verdaderamente llevar una verdadera vida en la vida de Cristo. Ahora, Señor, ahora en el nombre de Jesús, Señor amado, miramos allí la cruz, miramos el poder, Señor amado, de la cruz del Calvario. Miramos cómo Jesucristo, Señor, con todo el poder de la vida de Dios en él, Señor amado, dijo no más a la naturaleza del pecado de la humanidad. Ven y yo te crucifico, y lo crucificó. Y hubo una lucha titánica, y hubo una lucha allí del poder de la muerte con la vida. Y fue una lucha y él venció, crucificando mi naturaleza de pecado y llevándose sobre él mi muerte. Sí, la paga del pecado es muerte. Sí, la ira de Dios se encontraba sobre el hombre. Sí, la maldición de la muerte era lo que ejercía el poder sobre nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Pero una vez
y para siempre. Cristo nos redimió en nuestro espíritu, dígalo, me redimió en mi espíritu, me redimió en mi alma, me redimió en mi corazón, me redimió en mi cuerpo. Él sí me redimió en mis tres partes, en todo el componente de mi ser espiritual humano, que incluye mi alma e incluye mi cuerpo humano. Fui redimida por el poder de la muerte. No hay muerte que tenga poder en mí, porque la sangre de Jesucristo tiene el poder para darme la vida. En el nombre de Jesús. Por eso, Señor, así como tú bajaste, Señor, para destruir el imperio de la muerte, esto es al diablo, así también, Señor amado, hoy creo que yo bajo contigo. Baje allí y mire cómo en Cristo Jesús fue destruido el poder de la muerte. Esto es al diablo. Y en el nombre de Jesús, Señor amado, ahora le doy el golpe mortal a la cabeza de la serpiente, a la mente caída, al espíritu de la mente caída de muerte, entenebrecida por el pecado, entenebrecida por la maldad, entenebrecida por la inmundicia, entenebrecida ahora mismo en el nombre de Jesús. Yo quiero que vaya allí conmigo, yo quiero que vaya, así como Jesucristo bajó, así quiero también usted que baje y destruya ahora todo poder de las tinieblas, todo poder del Hades, todo poder de la muerte está destruido sobre su alma, en su alma. Óigalo bien, su alma sí se encontraba allí en la región de muerte, su alma sí se encontraba interconectada con esa muerte, aún en su cuerpo. De ahí que muchos de sus comportamientos, de sus actitudes eran todavía de muerte por el pecado. Pero hoy le digo, hagamos la tarea de vernos totalmente habiendo bajado al lugar de la muerte, al lugar del centro del corazón, en donde estaba la semilla corrupta, y fue destruida ahora mismo. Fue destruida, no quedó nada del corazón de piedra, no quedó nada del corazón de piedra. Por eso fue, por lo que no quedó nada del corazón de piedra, se le fue dado a usted un nuevo corazón, una nueva tierra, una nueva simiente. Cuando Jesucristo subió, cuando Jesucristo fue levantado de los muertos, se les ha dado un nuevo cuerpo. Se les ha dado un cuerpo en donde era necesario que lo corrupto se vistiera de incorrupto y lo mortal se vistiera de inmortalidad, y se le fue dado un nuevo cuerpo. A usted se le fue dado un nuevo corazón. A usted fue dado un nuevo corazón. Es verdad que su alma ahora, aunque es la misma alma, ya el poder de la muerte por el pecado no puede entronarse sobre su alma. Entiéndalo allí, alma mía. No se puede entronar la muerte sobre mí, alma mía, porque ya el cuerpo del pecado fue destruido. La muerte fue destruida. La muerte que me tenía a mí en el Hades, hoy, alma mía, fue destruida el espíritu de la mente caída, fue destruido el espíritu de la mente de enemistad que tenía con Dios, fue destruido lo que me separaba de Dios, fue destruido todo, espíritu, alma y cuerpo fue redimido, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, en el nombre de Jesús, quiero que se vea. Ahora resucitemos. Oye bien, alma mía, resucitaste. Oye bien, alma mía, Jesucristo dijo claramente que Él confiaba en que Dios no lo dejaría su alma en el Hades, ni tampoco su cuerpo vería corrupción. Y hoy, en el nombre de Jesús, por la obra de la cruz, por lo que Él hizo, por lo que Él es el sustituto, por lo que en Él fue imputado mi pecado, por lo que Él es el Cordero de Dios, por lo que Él es el Hijo de Dios, el Dios encarnado. Él es el único que podía hacerlo. Hoy creo en Jesucristo. Hoy creo en la obra salvadora de Jesucristo. Hoy creo que mi alma fue salvada del poder de la muerte. Hoy creo que mi alma fue levantada del poder de la muerte
ahora en el nombre de Jesús. Alma mía, sales de la muerte. Alma mía, sales. Todo lo que te enredaba, todo lo que te tenía enredado, todo lo que tú creías que tenía poder sobre ti en condenación, en muerte, en pecado, ahora en maldición, se destruye. Toda inmundicia fue destruida. Toda iniquidad fue quitada. Toda iniquidad, Él fue. El sacrificio de mi iniquidad fue sobre Él. El sacrificio de mi iniquidad fue sobre Él. Y en el nombre de Jesús, ahora, Padre, ahora, Señor amado, fue destruido, 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 Señor amado, destruido. Espíritu, alma y cuerpo fueron levantados. Espíritu, alma y cuerpo fueron levantados. Espíritu, alma y cuerpo fueron levantados, resucitados. Cuando te vieron subir, subiste espíritu, alma y cuerpo. Cuando te vieron subir en espíritu, alma y cuerpo. Todo tu ser espiritual integral fue el que subió y se sentó en los lugares celestiales. Todo mi ser espiritual integral está sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Coma del cuerpo, coma del cuerpo, coma del cuerpo. El comer del cuerpo significa, creo, que en el cuerpo de Jesucristo, Él fue el que fue mi sustituto y se le fue imputado mi pecado. Pero creo también que en el cuerpo resucitado de Jesús fui redimida para salvación y fui justificada. Creo igualmente que fui levantada en el poder de la resurrección para justicia. Creo verdaderamente que estoy sentada en lugares celestiales en el cuerpo de Jesucristo resucitado. Por eso hoy determino comer su cuerpo. Hoy determino creer que soy una en su cuerpo resucitado, en su cuerpo resucitado. Hoy creo en el poder de la sangre del cuerpo de Jesucristo. Una sangre pura, una sangre que fue aceptada por el Padre ante el Tribunal Supremo de la Corte Celestial, donde fue aceptado y aprobada la sangre de Jesucristo para la limpieza, el perdón, la expiación, la redención de todo mi ser espiritual, alma y cuerpo. En el nombre de Jesús. Todo fue absolutamente aceptada la sangre. La sangre fue aceptada para que yo ahora, en este nuevo pacto, como dijo el Señor, la sangre de Él fue entregada una vez y para siempre para el perdón de todos mis pecados. Hoy creo que la sangre de Jesucristo corre por mis venas. Hoy creo que la sangre de Jesucristo, en quien está la vida eterna, corre por mi sangre. Hoy creo que la sangre que fue resucitada en el cuerpo resucitado de Cristo Jesús, igualmente es impartida en mí para incorruptibilidad e inmortalidad. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, declaro vida en todo mi ser. Porque la sangre de Cristo ahora lava, la sangre de Cristo ahora quita, la sangre de Cristo ahora limpia, la sangre de Cristo ahora perdona, la sangre de Cristo ahora hace esa obra perfecta. En el nombre de Jesús, en todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. En el nombre de Jesús he sido redimida. La obra de la cruz fue perfecta. En la cruz fue perfecta sobre Cristo, fue perfecta sobre su cuerpo, fue perfecta, fue aceptada una vez y para siempre. Hoy declaro que soy una con mi esposo, carne de su carne, sangre de su sangre. Sí lo soy una con él. Por eso hoy puedo beber de su sangre.
Por eso hoy puedo beber de su sangre. Por eso puedo creer que el torrente sanguíneo que ahora está unido al mío es el de Cristo. Y en la sangre está la vida. Y la vida y la sangre de Jesús tiene la vida eterna, la que hace de mi ser un ser incorruptible e inmortal. Espíritu, alma y cuerpo. Y mientras que yo exista en esta tierra, mientras que yo viva y me mueva en esta tierra, no siendo del mundo, sino siendo de arriba, este cuerpo recibe toda la descarga del cuerpo resucitado de Cristo, del nuevo cuerpo resucitado de Cristo, con un nuevo cuerpo y una nueva sangre. En el nombre de Jesús, por el cuerpo y la sangre ahora, yo soy una en Él y Él es uno en mí. Por el cuerpo y la sangre de Jesucristo, yo permanezco en Él y Él permanece en mí. Por la sangre, por ese cuerpo y esa sangre soy reconciliada con Dios el Padre para ser una con mi Padre, para que esa gloria de Él se manifieste a través de nuestras vidas. Hoy te doy gracias, Señor, por la revelación que le das a cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor. Gracias por el poder de vida. Gracias, Señor, por la obra de la cruz. Señor, nos hemos regocijado, Señor, en este tema. Hemos visto esa obra perfecta, Señor, de tu muerte, de tu crucifixión, Señor amado, pero también de tu resurrección y sentado en lugares celestiales. Hoy te bendigo. Levante las manos allí. Bátalas al Señor. Dele gracias al Señor por la revelación que le ha dado, porque es espíritu, alma y cuerpo los que están ya guardados irreprensibles para redención, para expiación, para todo lo que en Cristo Jesús fue llevado a cabo. En Él fue expiado mi pecado, en Él fue redimido todo mi ser, en Él fue todo, absolutamente todo cambiado. Soy una nueva creación en Cristo. Soy una nueva creación en Cristo, soy una nueva creación en Cristo, soy una nueva creación en Cristo, soy una nueva en mi espíritu, soy una nueva en el espíritu de la mente de mi nuevo corazón, soy nueva ahora aún en mi cuerpo, Señor espiritual. Tengo la vida de Dios en mí, tengo la vida de Dios en mí. Me veo una con Él, me veo una con Él, me veo una con Él. Y la gloria de Él, y la gloria de Él ahora fluye del trono de su gracia, fluye del trono de su gracia, se ha llenado hoy, se ha llenado hoy, se ha llenado hoy con su gloria de luz y vida, se ha llenado hoy con ese poder de vida, se ha llenado hoy con el fuego del Espíritu, se ha llenado ahora con todo lo de Él. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, amado Señor. Te bendecimos. Aleluya.